Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar. Mi nombre es Pablo Palma, soy el director del área de aislamientos de Grupo Valero. Estaba viendo las personas que hay conectadas. Bueno, estamos en unos 15 más o menos, algo menos. Entonces, bueno, en primer lugar, agradecer al Colegio de Arquitectos de La Gomera, Tenerife y El Hierro por la colaboración en este evento. En este caso vamos a mostraros cómo predimensionar o cómo resolver la envolvente térmica de un edificio en cuanto a cerramientos opacos, obviamente no a huecos, con el objetivo del cumplimiento del H1, ¿vale? Sobre todo utilizando una herramienta que nos va a servir de apoyo para lo que decía, predimensionar los espesores y topología de aislamientos, ¿de acuerdo? De una manera muy sencilla. A partir de ahí analizaremos un poquito las soluciones constructivas mediante detalles constructivos en 3D y en sección, parámetros característicos como valores de ensayos, incluso puesta en obra, fotografías de obra. Y finalmente os enseñaré cómo importar las bases de datos, tanto de bibliotecas como de cerramientos, en diferentes programas de cálculo reconocidos para la certificación energética de edificios. En este caso veremos Hulk y Cipeterm H+. En el caso de C3X, comentaros como novedad que estamos ya están desarrollando un complemento para poder tener acceso a nuestras bases de datos, tanto de cálculo de puentes térmicos como de biblioteca de materiales. Bien, estaba mirando al principio el tema de las personas conectadas porque insisto en que me gustaría que participarais. Es decir, cualquier duda que surja a través o durante la ponencia, es preferible que la pongáis en el chat. Yo enseguida me avisarán, yo pararé, la comentamos y seguimos, ¿de acuerdo? Para que se haga un poquito más dinámico. En cualquier caso, el vídeo se quedará grabado y se enviará el enlace para poder visualizarlo en YouTube a todos los asistentes, y también enviaremos enlaces de descarga de las diapositivas de la jornada y también de los detalles constructivos en varios formatos y unas herramientas de cálculo. Bien, pues nada, sin más voy a empezar. Más o menos será, yo calculo, unos 50 minutos la presentación, o algo menos quizás. Y como decía, cualquier duda, tanto durante la presentación como al final, la intentaremos resolver para que no quede ningún tipo de cuestión sin que se quede en el aire. ¿De acuerdo? Vale, pues voy a poner unas diapositivas para empezar la ponencia. Bien. Bien, como veis tengo la presentación en varios bloques. El primer bloque os explicaré cómo el manejo y la utilización de esta herramienta web, que es muy sencilla y que nos da mucha información y nos ayuda mucho a predimensionar como decía, los aislamientos a la hora de conformar los cerramientos de la envolvente. Luego, algunos, no todos, algunos de las soluciones que hayamos visto las analizaremos un poquito más en obra. Y luego explicaré con un caso práctico de cómo importar estas bibliotecas de materiales. Vamos a comenzar con la herramienta. Tenéis ahí el enlace, está en nuestra página web dentro del área de descargas, con lo cual es fácil el acceso. Si alguien tiene dudas, que nos lo ponga por el chat o escriba un correo y le indicaremos. Esta es la herramienta, es una herramienta web libre, gratuita y que está a disposición de cualquier usuario que esté en Internet. Y como decía, ¿para qué sirve? Sirve para predimensionar el aislamiento a la hora de conformar la envolvente térmica. Cuando digo predimensionar, no solo es el espesor, que es importante. Obviamente es un espesor de partida que luego habrá que retocar o ajustar en el programa de cálculo real, porque esto es una herramienta web, no es un programa de cálculo. Pero también la tipología, que es casi más importante. ¿Por qué? Porque el día a día nos enseña que hay muchos aislamientos que están mal utilizados o que están mal, digamos, prescritos en función de sus características. Lo más importante es conocer el producto, conocer la aplicación y saber qué producto es el más idóneo y se va a comportar mejor en el edificio. Con lo cual la herramienta nos va a proponer uno o varios productos que nosotros como fabricantes entendemos que son aptos y que son idóneos para esa aplicación, y luego nos dará un espesor estimado para el cumplimiento del H1, que ahora veremos cómo lo calcula, ¿de acuerdo? Bien, son 5 desplegables y simplemente hay que ir seleccionando e introducir la información. En primer lugar, pues hay que escoger la familia
Pues bueno, ¿qué tipo de cerramiento es? Si es una cubierta, una fachada, partición horizontal, se entiende en contacto con espacio no habitable o con el terreno, no tiene en cuenta particiones adiabáticas donde separa espacios calefactados. Vamos a pensar siempre que es un espacio calefactado de un no calefactado. Y luego particiones verticales, el mismo caso. Y añadimos puentes térmicos, en este caso el encuentro de la fachada con el forjado, en primer lugar por ser, yo creo que lo más problemático, y segundo porque nosotros tenemos estudiado tanto el cálculo como la puesta en obra de una solución o varias soluciones muy interesantes. Bien, vamos a empezar pues, no sé, con las fachadas. Ahora hay que escoger dentro del catálogo de elementos constructivos a qué rama, ¿no?, de la estructura del documento pertenece. Pues no sé, vamos a buscar, vamos a ver. Podemos coger la primera, fábrica, bueno, o segunda, fábrica con revestimiento continuo, sin cámara o con cámara de no ventilar, aislamiento por el interior. Ahora hay que definir un elemento constructivo único. Como estamos en la zona de Canarias, creo que había algún tipo de bloque más típico de esa zona. Voy a buscarlo, creo que está por ahí. Ahí, bloque picón. Pues bueno, por poner un ejemplo, se pueden escoger infinidad de tipologías de ladrillo, de bloque para conformar la hoja principal, tipo de hoja interior, si lleva cámara, si no, imaginaos la cantidad de combinaciones que hay. Vamos a coger, por ejemplo, pues este. Bloque picón sin cámara trasdosado de placa de yeso, por ejemplo, de bloque picón, fijar, aquí. Luego tenemos tipo de aislante. Aquí la herramienta ya nos va a dirigir a un tipo de aislamiento concreto en función de sus características. En este caso nos ofrece 4, pues de estos 4 yo voy a coger este mismo. Y a continuación hay que definir la zona climática para que la herramienta nos estime un espesor, digamos, recomendado para el cumplimiento del HE. Entonces, en Canarias, pues yo entiendo que será la zona alfa. Alfa y algunas zonas puede ser que la A, depende también la altura de la localidad, pero bueno, vamos a poner la alfa. Claro, aquí estamos en zonas poco, digamos, severas, pensando en la zona climática de invierno, que es los requisitos normativos, cumplimiento del H1, tramitancia límites, etcétera, tramitancias recomendadas de la NEJOE que veremos, está todo orientado a la zona de invierno, con lo cual aquí los espesores no van a ser muchos. Fijaros, para este tipo de cerramiento pues me dice 4 centímetros. Si yo este tipo de fachada me lo llevo a un edificio en Madrid o en Burgos, que podría ser la zona D o E, pues fijaros, me va a 10 centímetros o incluso si me voy a la zona E, 12. Pero bueno, lo de menos es la zona, lo interesante es saber cómo entrar ahí y que me dé, en función de este edificio, un espesor u otro. Si os parece, vamos a centrarnos hoy en la zona climática alfa o incluso A para ver un poco los espesores por dónde van. Vamos a coger la zona alfa, pues serían 4 centímetros. Vamos a escoger otro tipo de cerramiento, pues una cubierta, por ejemplo. Una cubierta, vamos a ver, tipo cubierta plana, ¿no? Entiendo, por la climatología. Vamos a coger una no transitable, por ejemplo, de grava. Elemento constructivo, ya definimos más, pues en este caso, pues si es una de grava, pues lo normal es que sea una cubierta invertida, es decir, que la impermeabilización quede por debajo del aislante, con lo cual el producto ya tiene que tener unas características diferentes a la anterior. Por lo tanto, la herramienta me va a proponer otro tipo de aislamiento. El tipo de aislamiento es lo de menos, es que entendáis que la herramienta, en función de dónde estoy calculando o predimensionando, me va a ofrecer un producto que bajo la experiencia, en este caso del fabricante, recomienda. Y como decía, para calcular el espesor, obviamente hay que seleccionar la zona climática. Vamos a escoger la zona A. Me va a pedir un poquito más, porque en las cubiertas siempre son más restrictivas. Y si pongo la zona A, pues bastante zona de Andalucía es zona A. 6, pues 2 centímetros más. 1 centímetro más. En este caso, 5 o 6 centímetros estaría por ahí. Incluso podemos calcular un suelo en contacto con, pues no sé, en espacio no habitable, aislamiento sobreforjado. Voy a poner este ejemplo y así
luego a la hora de presentaros una solución para esta aplicación entendáis un poco. Esto podría ser en un edificio de viviendas el primer forjado que separa viviendas, que son espacios calefactados, de locales, garajes, etcétera, que son espacios no calefactados. En este caso, como estoy en la envolvente, pues habría que poner aislamiento térmico y en la herramienta nos va a, digamos, a orientar a este. Bien. Y en función de la zona climática, pues me va a dar un espesor. 4 centímetros, ¿de acuerdo? Aquí está un poquito, digamos, simplificado porque en un espacio no habitable el cálculo no es tan directo como cubierta fachada, que es con el exterior, que las temperaturas se pueden obtener. Aquí dependerá mucho de qué espacio tenemos ahí abajo y de las dimensiones del espacio, bueno, pues de otros parámetros, que cada proyecto es un mundo, pero bueno, esto es un punto de partida. Bueno, yo creo que es bastante sencilla. Vamos a ver qué nos da la herramienta una vez que yo ya he escogido la solución. Bueno, me sale una leyenda con el detalle constructivo, un enlace a la página web donde me puede mostrar el producto, ¿no? Todas las características, todos los valores, ejemplos de detalles, toda la documentación que me puedo descargar, ¿de acuerdo? Incluso fotografías de obra, vídeos de presentación o de colocación. Todo esto en cada uno de los productos lo tenemos disponible en nuestra página web. Y nos da una serie de documentos. En este caso un PDF, que es un archivo libre, que se puede descargar cualquier usuario a través de la página web, sin problemas. Es una ficha informativa. Y luego otra documentación que entendemos que es un poco más de carácter profesional, que es el dibujo en AutoCAD, y luego el cerramiento creado para estos dos programas, tanto el Hulk como el Zipeter, que hay que solicitarlo. En este caso, todas las personas inscritas, no que estén ahora en directo, porque habrá personas que no puedan, por lo que sea, no pueden estar, pero todas las personas que se hayan inscrito recibirán un correo con toda la documentación por si queréis descargarla. Bien, pues yo creo que ya podemos pasar al apartado siguiente. Si hay alguna duda, lo ponéis por el chat, pero vamos, el manejo es súper sencillo. Son 5 desplegables donde hay que introducir la información y me da esta información y una documentación. Bien, pues vamos ya al siguiente apartado, que serían las soluciones constructivas. Bueno, dentro de la gama de productos de Grupo Valero, de aislamientos en este caso, que como veis es muy amplia y cubre todas las necesidades de la envolvente, por tiempos, vamos a mostrar 2 o 3, las que hemos visto, si os parece, algunas de las que hemos visto en el prontuario, y cualquier otra que queráis que entramos a analizar o a estudiar, pues lo comentáis por el chat y yo la muestro. Vamos a empezar con las fachadas. Aquí los detalles constructivos, no está el ladrillo este de picón, porque esto está un poco genérico. Estos son los elementos de fachada. Aquí lo más importante es ver la conductividad térmica, que para eso se pone, porque normalmente cuando se pone este tipo de aislamiento en una fachada es por un aislamiento térmico. Para el tema acústico no se utiliza este tipo concreto. Otra cosa es que funcione bien y que en esa solución dé unos valores muy buenos. Sobrados para fachadas, incluso para medianeras. Pero realmente es un aislamiento térmico, ¿vale? No lleva ninguna componente, digamos, pesado de masa que mejore el comportamiento acústico por sí solo. Pero como decía, en una doble hoja de fábrica o en una hoja exterior de fábrica y trasdosado de placas, sobradamente cumple la normativa acústica de ruido aéreo en este caso, porque hemos ensayado varias soluciones con unos espesores no muy grandes, 5 o 6 centímetros, y cumple perfectamente, tenemos ahí los ensayos, y sobre todo ya os digo que es por tema térmico. ¿Cuál? Pues depende de calidad. O sea, nosotros trabajamos la conductividad menos buena, en teoría, que sería el 0032, que ya es bastante baja, y llegamos hasta 0029. ¿Cómo se coloca? Pues se coloca pegado a la cara interior de la hoja exterior, con adhesivo en base cementosa casi siempre, ¿no? Se puede utilizar pelladas de cemento cola o una proyección de mortero e ir pegando las placas. Por supuesto, se pueden utilizar otros adhesivos como espumas de poliuretano, se puede utilizar polímeros, etcétera. Lo más económico y lo más habitual en obra, ya os digo que es pues el cemento cola y empelladas incluso. Cuando tenemos una hoja exterior de fábrica y una hoja interior de un trasdos autoportante, claro, nuestro material es para colocar pegado a la hoja interior, a la hoja exterior por la cara interior, no entre montantes. Entre montantes se utilizan otros materiales, con otras características, el nuestro no. El nuestro es para pegar al ladrillo, o a un hormigón, o a un panel de lo que sea. Superficie continua.
Y una de las características o mejoras o valores añadidos que Valero da, que es yo creo que es el único fabricante que lo hace a nivel nacional, es fabricar en los largos a medida, con lo cual se optimiza mucho la puesta en obra. Este sería un caso para que veáis un poco que servimos a obra el largo de forjado a forjado exacto. 2,90, 3 metros, 3,40, 2,87, lo que sea. Con lo cual, a la hora de colocarlo es mucho más rápido, desperdicia menos material porque son menos cortes, minimiza puentes térmicos porque te elimina juntas y, bueno, pues es una solución que la verdad es que se agradece bastante. Aquí tenemos la solución de un trasdosado autoportante después de nuestro aislamiento, eso se queda, digamos, independiente. Y como decía, el tema del largo a medida es una opción muy interesante para que quede mejor la fachada, con más continuidad de aislamiento y además se coloque más rápido. Luego, estas mismas soluciones que hemos visto en fachada se puede utilizar en techos. Bajo forjado. Es una aplicación que cada vez se utiliza más, tanto para aislamiento continuo, en el caso de aislar un techo en general, como para el metro perimetral, para reducir el puente térmico que se produce en el encuentro fachada-forjado, una solución que está cada vez más extendida, que sería este caso, que sería, bueno, pues cuando yo no pongo el aislamiento en el frente forjado, pues por lo que sea, y mi aislamiento es por el interior, yo puedo darle continuidad de la fachada hacia el interior, y esa solución es muy buena térmicamente, sería este caso. Luego os mostraré un detallito del sistema completo, suelo, fachada y techo por el interior, para que veáis un poco qué tipo de soluciones. Sería pegarlo bajo el forjado. Y este también. Este sería el caso de este sistema. Darle continuidad al aislamiento de la fachada por el interior. A partir del metro ya veréis. Luego explicaré por qué. Cuando calculas ves que a partir del metro las pérdidas energéticas son muy pequeñas o ya despreciables. Bien, estos serían techos. Igualmente se puede pegar, también se pueden poner fijaciones mecánicas, pero bueno, no, tampoco se recomienda cuando no es necesario, solo en los sistemas SATE, que ahí sí que por sistema y por homologación y normativa sí que se ponen anclajes mecánicos, pero en el interior normalmente no. Y luego se puede colocar un falso techo para dejarlo oculto y protegido, o se puede enlucir directamente con yeso, por ejemplo, o con mortero del SATE también se puede enlucir directamente. Y ya vamos a ir con el suelo, que es nuestro producto, digamos, ahora más innovador, sería este de aquí. Bueno, primero voy a mostrar lo que es la plancha que nosotros teníamos y nos sirve de base para el nuevo producto. Esto es un aislamiento igual del mismo materia prima, es Grafipol. Grafipol es la marca que hace referencia al EPS con grafito de Valero. Grafipol es una marca registrada nuestra, pero realmente lo que está explicando o haciendo referencia es un EPS gris, negro, como se conoce, con grafito, que lo único que tiene es una conductividad térmica más baja que uno convencional, con lo cual es más óptimo y competitivo a la hora de aislar. Este tiene, bueno, pues, unos valores encima, un comportamiento acústico a ruido impacto muy bueno, este sí por sus características, porque absorbe la vibración, el golpe, el ruido, a ruido impacto lo absorbe mucho, más que incluso láminas específicas para eso. Ahí tenéis los valores en 10 milímetros y en 30, y por tanto puede cubrirte dos situaciones, que es el aislamiento térmico y acústico a ruido impacto. Simplemente son placas apoyadas sobre el forjado, como veis ahí, y luego pues se pone un recrecido de mortero que sirva a base del pavimento. Eso sería la solución convencional. Planchas desnudas en el suelo, bajo el recrecido y el pavimento. La innovación que ha hecho Valero es desarrollar un producto que es ese mismo en formato rollo, que es este, el roll, que mi consejo es que os dirijáis siempre a este, por varios temas, sobre todo por la colocación es mucho más rápido y porque queda mucho mejor. A la hora de pisarlo y de andar por encima y de dejar objetos, no se deteriora. El EPS al final, en el material desnudo, pues se comporta bien, pero realmente pues es más fácil que se rompa o que se deteriore más con la pisada y con el dejar objetos. El roll, en cambio, no. Está protegido y funciona fenomenal. Dos aplicaciones. Los datos son los mismos, porque realmente las placas que se utilizan para el roll son las del Thermo-Impact. Podemos utilizarlo como lámina antiimpacto si el requisito solo es ese. Normalmente entre viviendas se coloca el de 10 milímetros, que sería este caso. Y aquí simplemente pues colocarlo sobre el forjado y que te sirva para recibir el mortero.
elevarlo en el encuentro con elementos rígidos. Y cuando su uso es como aislamiento termoacústico, es decir, yo necesito aislamiento térmico y además aislamiento acústico a ruido de impacto, por ejemplo, lo que decía en el prontuario. El forjado que separa viviendas en planta, imaginaros un edificio con varias viviendas en planta, 4 por ejemplo, donde ese suelo me separa las viviendas de planta primera con los locales de planta baja, con lo cual necesito aislamiento térmico porque estoy en la envolvente, pero necesito aislamiento a ruido de impacto para desolidarizar las viviendas, ¿no? Con lo cual necesito dos productos, un aislamiento térmico y un aislamiento a ruido de impacto. Con este producto lo tengo resuelto en un solo producto, que sería el mismo en diferentes espesores. Estamos fabricando desde 10 hasta 100 milímetros. Ahora os enseñaré fotos y ya dependerá del cálculo. A ruido de impacto con 10 milímetros lo tienes resuelto siempre y luego ya dependerá del requisito térmico, pues 3, 4, 5, 6 centímetros dependiendo de donde estemos. Aquí es cierto que no se eleva en el perímetro, no tiene sentido si son 5 centímetros ponerlo aquí arriba porque te recreces para adentro demasiado. Lo que se pone es una banda perimetral de 1 centímetro que es suficiente para esa dilatación y esa desolidarización perimetral. Ya aquí os enseño unas fotos de obra donde se ve que un operario solo puede manejarlo. Este es de 5 centímetros, por ejemplo. Un operario se puede manejarlo, se puede colocar instrumental de obra y no se rompe, puedes apoyarte y no se hunde. Quiero decir, es un producto que, pues, gracias a esa lámina que lleva una especie de papel craft con polietileno, pues da, digamos, resistencia y cuerpo al producto y hace que sea muy cómodo de utilizar en obra y quede muy limpio, la verdad. En este caso se ha utilizado plastón, se puede utilizar autonivelante sobre el producto directamente, no hace falta ponerle ningún plástico, evidentemente, porque ya esa lámina es plástica. También actúa como barrera de vapor, por cierto. Y pues con un precinto sin más, las juntas se pueden sellar o unir, tanto el perímetro como la junta entre rollos. Como veis es muy sencillo, no tiene mucha historia de colocación. Eso es, por ejemplo, de 80 milímetros, para que veáis un poco qué espesores se pueden trabajar. Bien, y ya vamos a entrar un momentito a ver los puentes térmicos y ya termino con lo que os decía antes del sistema de aislamiento por el interior. Bien, puentes térmicos. Tenemos estudiados dos, sobre todo, también por la zona donde estamos nosotros en el edificio. Encuentro fachada forjado y pilares integrados en fachada. Voy a empezar por este que es más sencillo. El pilar simplemente, pues, para resolver el puente térmico hay que darle continuidad al aislamiento de alguna manera, o por el interior o por el exterior. Si es por el interior, pues nada, hay que forrarlo interiormente. No hace falta pasar todo el espesor que me dé de cálculo de la fachada, podemos pasar 1, 2, 3 centímetros para no recrecer mucho el pilar. Y luego por el interior, vamos a ver alguna foto, sería esto, por ejemplo. Por el interior, aquí ya el montante y ya iría el trasdosado. Y por el exterior, pues sería este caso. Sería, pues en la cara exterior del pilar, poner, aquí, en el otro caso serían 3 caras, aquí sería una cara, la exterior, poner un EPS ahí, un Grafipol pegado o clavado, y darle una capa base del mortero. O sea, esto lo voy a explicar con el frente forjado. Quiero que entendáis simplemente que sería aislar la cara exterior del pilar. Y esta sería la fotografía de obra. Sería esta. Esto sería el ejemplo. Quedaros con esa foto por la capa base. Ahora explicaré la capa base en el frente de forjado, que es más importante. No es más importante, no, pero es más habitual. En el frente de forjado, claro, en el pilar lo tenemos un poco más fácil, sobre todo por el interior, pero en el frente de forjado realmente hay que hacer algo y por el interior no se puede, con lo cual hay que aislar siempre por el exterior. Entonces tenemos un producto que se llama Grafipol frente forjado, que a nivel prescripción yo creo que es el más utilizado, que está pensado para colocar, como decía, en el frente del forjado en diferentes situaciones. Voy a poner la más habitual, que sería esta.
para cuando tengo un edificio con aislamiento por el interior, cuando tengo una interrupción que es exactamente el canto del forjado y luego el continuo, por lo menos que ese frente no se me quede sin aislar, porque las pérdidas energéticas por esa zona, sobre todo en tipos de forjado de hormigón, reticular, con casetón de hormigón, por ejemplo, es un caso muy claro de pérdidas muy grandes por ahí, por lo menos para minimizar eso. No quitarlo, porque puente térmico hay, pero bajarlo. Aquí la clave del producto de la solución son dos. Primera, la colocación, que siempre se recomienda que sea antes de hormigonar, en este caso no en los pilares, en el caso de frente forjado. Ahora veremos cómo. Y sobre todo, la capa intermedia antes del acabado final. Esta capa recomendamos que sea la capa base del SATE, es decir, un mortero adhesivo flexible con la malla de fibra de vidrio, que es lo que habéis visto en la foto de antes. Porque son morteros muy estudiados en su comportamiento al exterior y muy estudiados en su unión con el EPS, que es lo que se utiliza con el SATE, y con el resto de materiales que hay por alrededor, ladrillos, hormigón, etcétera. Con lo cual nosotros recomendamos, independientemente de la marca, que sea un mortero base de los SATE. Y luego ya, finalmente, un acabado final, que puede ser un enfoscado, un monocapa, incluso aplacados también se pueden colocar, dependiendo de la fijación y demás, y se queda bien. Ponemos las fotos de obra. La colocación, como decía, antes de hormigonar, pues sería fijada la tabica, simplemente puesto, para que no se vuele, para que no se mueva antes de hormigonar. No hace falta tampoco ni clavarlo ni pegarlo, simplemente se puede dejar ahí, por ejemplo, con los separadores puestos. Serían todos esos casos y pues cuando desencofra se te queda como fundido con el hormigón, se queda muy bien. En los casos que ya esté hecha la estructura, pues evidentemente no puedo ponerlo antes, pues lo pongo después, tampoco pasa nada. Aquí se puede poner como un SATE, se puede poner algún anclaje cada metro, por ejemplo, y luego el mortero base adhesivo por detrás continuo. Y luego todo esto también con mortero y la malla, ¿vale? Igual que hemos visto con el pilar. Bien, y una alternativa, y ya termino con la segunda parte, de esta solución de dar más o menos, no es continuidad, pero bueno, más o menos reducir el puente térmico, sería darle continuidad por el interior. Porque, por ejemplo, esta solución está muy bien, en el cálculo vais a ver que baja mucho, pero realmente hay algunas aplicaciones donde no vale. Por ejemplo, en voladizos, en balcones, donde el borde está al exterior, pues ahí el frente forjado no hace nada. Con lo cual, o busco una solución como dentro de la estructura, que ya es más complicado, que se llaman ruptores térmicos, que está poco extendido en España y es complicado, o me voy a un aislamiento continuo por el interior, que ya lo he medio adelantado antes, que sería, al final es darle continuidad al aislamiento de la fachada por el interior, por el techo y por el suelo. ¿Cuánto? 1 metro. ¿Por qué? Porque a partir del metro, cuando calculas el análisis del puente térmico, te das cuenta de que las pérdidas de ese nudo a partir del metro ya son muy pequeñitas y tienden a desaparecer. Con lo cual, con 1 metro es suficiente. Si fuera para la transmisión de calor así, no, ahí es todo el suelo. Pero como es por aquí, a partir del metro, digamos que deja de ser tan eficaz. Y en el suelo, lo mismo. Lo que pasa que en el suelo, como ya tengo muchas veces que poner una lámina antiimpacto, estoy pensando en edificios, en viviendas dentro de un edificio, pues, y nuestro aislamiento de suelo ya cumple esa función, pues en vez de 1 centímetro lo ponemos de 2, por ejemplo, o 3, que es como hemos calculado en 2. Así tenemos ese punto lo tenemos resuelto, continuo de aislamiento. Fijaros, aquí llevo con el aislamiento del suelo y tengo el de la fachada. Yo puedo unirlo ese punto. Si mi hoja interior es un trasdosado de placas, si es un ladrillo, un tabique, no, porque va al forjado, pero en este caso sí. Entonces, ese punto lo tendría resuelto. Y hay que ver qué espesor le puedo dar en el suelo, pues cuanto más espesor, más voy a reducir el puente térmico. Y luego en el techo lo mismo, en el techo aquí está embebido, pero lo normal es que se haga, digamos, a partir de la cara inferior, pegado después, pero sería el mismo caso, sería la banda un poquito más para abajo, y tendría, digamos, continuidad. Eso del dibujo en 3D. A ver, aquí. Esta sería la solución. En este caso es válida, evidentemente, cuando el trato es de placas. Cuando no, es otra situación que también se puede resolver. El puente térmico sube un poco, pero bueno, también es una opción.
Y las fotos, como decía, serían este en la parte inferior, es decir, yo vengo con mi aislamiento del suelo, el roll, y lo uno con el de la fachada, con el que sea, el Graphipool que sea, y luego en el techo igual, yo vengo con el de la fachada y lo uno con el del techo, con la banda esa. Bien, pues ya voy a la tercera parte, que es explicar un poco la importación de datos. Si os parece, esta parte la voy a hacer desde el ordenador. No sé si hay alguna pregunta. Mis compañeros me dicen, ¿no hay ninguna? Vale, bueno, voy a seguir. Bueno, primero os digo dónde están las bases de datos en el caso de que queráis descargarlas. No es necesario porque os vamos a enviar los enlaces, pero bueno, yo de todas maneras lo pongo por aquí. Dentro de la página web de Grupo Valero, dentro de la sección de descargas, bases de datos. Pinchamos y aquí tenemos todo lo que hay disponible. Tenemos ahora mismo Zipe, Zipeter, Mache Plus y Hulk. Y estamos ya desarrollando, están desarrollando, hemos llegado a un acuerdo con C3X, con los desarrolladores, para crear dos complementos, uno de materiales y uno de puentes térmicos, para poder utilizar en el programa C3X. Esto estará aproximadamente septiembre-octubre. Bien, pues nos descargamos esto y lo dejamos en el escritorio. Vamos a hacer el ejemplo de Hulk. Si os parece, biblioteca de aislamientos, pues pinchamos aquí. Y biblioteca de cerramientos, pues la zona alfa, por ejemplo. Vale, ya está. Y ahora en descargas vamos a cogerlas y me las pongo aquí. Y las descomprimo. Fijaros, la de materiales es un archivo, que están todos metidos ahí. La de cerramiento, yo me he descargado una zona climática. Están divididas por zonas climáticas. Yo me he descargado la alfa, pues lo único que cambia es que el espesor del aislamiento que aparece ahí dentro, pues está orientado a cumplir en la zona alfa. Si me hubiera descargado la zona E, pues sería pensando en Salamanca o en Zamora o en Burgos, con espesores mayores. Una vez lo tengo descargado, lo que tengo que hacer es entrar en el programa. Voy a entrar en un ejemplo que esté sin nada. Abrir uno de los ejemplos del programa, este mismo, pues este. Voy a explicar primero cómo importar un material o la biblioteca de materiales, que sería un aislamiento, nuestra gama de productos, y luego cómo importar un cerramiento completo. Bien, vamos a empezar con el material. Nos vamos a base de datos. Nos metemos, vamos a empezar por el material. Dentro de materiales y productos, fijaros que aquí aparecen los materiales por defecto. Que por cierto, aprovecho para decir que los aislantes, pues muchos de estos no se pueden conseguir. Por ejemplo, un XPS de 0025, eso no se fabrica. Lana mineral de 0031 tampoco. Quiero decir que hay que llevar cuidado con coger estos materiales, porque si prescribo con esto y luego el constructor no lo encuentra en la tienda, es un problema, ¿vale? En el almacén. Con lo cual os recomiendo o comprobar esto que existen o crear un material, que es muy fácil crear material. Podemos, dentro de cualquiera de las carpetas, botón derecho, crear material y poner las características con la ficha técnica, o hacer lo que voy a hacer, descargarme o importar una base de datos de un fabricante. Bueno, pues me pongo aquí botón derecho, cargar librería, me voy a donde lo haya descargado, en este caso al de escritorio, y cojo biblioteca aislamientos, que son los materiales, abrir. Me aparece ahora, esta es nuestra gama de productos, yo puedo coger uno, si pincho y selecciono la flechita 1, y si le doy a las dos flechas lo trae todo, y le doy a aceptar. Y automáticamente me sale una carpeta nueva aquí abajo que pone aislamientos Valero, donde me salen todos los productos con la garantía de que lo que
yo utilizo para el cálculo, luego lo puedo conseguir en el mercado. Eso sería traerme una biblioteca de materiales. Ahora vamos a ver cómo traerme una biblioteca de cerramientos. Pues me tengo que poner encima de cerramientos, botón derecho, cargar librería y hago lo mismo. Me voy a donde lo haya descargado. Aquí en este caso sería esta, abrir. Esta va a tardar un poco más porque son, pues por cada zona creo que son 600 y pico detalles, pues cerramientos, pues imaginaros. Pero bueno, tarda un pelín en cargar todos y vais a ver que el procedimiento es igual. O puedo traerme uno o puedo traerme varios. Están incluso ordenados por tipologías, ahora lo vais a ver. Bien, ya lo ha cargado. Fijaros, puedo elegir, por ejemplo, solo cubiertas o solo particiones horizontales. Fijaros, solo cubiertas. O si pongo fachadas, van a haber un montón. Va a tardar un poco, pero lo voy a dar porque fachadas es lo que más hay. Fijaros cómo tarda un poco cargar. Hay infinidad porque en fachada juegas mucho con el tipo de hoja exterior, tipo de hoja interior, si lleva cámara, si no, y hay muchas combinaciones. Vamos a coger, no sé, esta mismo. ¿Veis? Solo ese. Cuando aparezca ahí, entonces le doy a aceptar y ya lo tendré. Ahí está. Aceptar. Vale, entonces yo ahora dentro de cerramientos se me ha abierto un apartado nuevo que pone fachadas. Si me hubiera traído una cubierta, me hubiera traído una carpeta. Si me hubiera abierto una carpeta, que sería 4.1, cubiertas, y aquí ya me sale el cerramiento completo que luego yo puedo entrar y modificar. Aquí salen 2 centímetros, pues porque ya lleva la lana del trasdosado y tal, pero yo puedo venir esos dos y cambiarlo a... Puedo cambiar espesores, ¿no? Entonces, pero bueno, por lo menos me lo puedo traer y ya tener una base. Bien, y ahora voy a explicar el caso del Cipeterm, que es más sencillo porque como ya estamos metidos en el programa, tenemos un complemento integrado, pues no hace falta lo que he hecho de descargarme la base de datos e importarla. Directamente cuando abrimos el programa os voy a mostrar dónde estamos, en qué parte del programa estamos metidos. Cipeterm es otro de los programas reconocidos por el Ministerio para el procedimiento general de la certificación energética, tanto la certificación como tal, como el cumplimiento normativo del código técnico. Pongo un ejemplo. Este mismo. Bien, aquí lo que hay que hacer es, para poder acceder a nuestra a nuestra biblioteca de materiales, pues voy a la biblioteca, dentro de los cerramientos. Si es una fachada me meto aquí o una medianera. Si es una cubierta pues me pongo aquí. En función de lo que quiera traerme, pues me pongo en un sitio o en otro. Pero vamos a pensar que es una fachada. Fijaros, dentro de la fachada tengo posibilidad de importarme cosas. Pero si yo lo que quiero es traerme un material, me voy dentro de un material. No sé, por ejemplo, esta lana mineral que como hemos comentado antes no se comercializa, yo entro y aquí tengo dos botones, uno de ellos somos nosotros, el Grupo Valero. Entonces cuando pinchas aquí te da acceso a nuestra base de datos, que son nuestra gama de productos, que además te pone un dibujito al lado indicándote una orientación de dónde va colocado. En este caso voy a coger este para que cumpla la conductividad, aceptar y ya lo tengo. De tal manera que me ha cargado este material, Grafipol TR31, que cumple esa conductividad y lo tengo resuelto. Eso sería traerme un material. Si me quiero traer un cerramiento, pues lo que hemos visto es, entro en la fachada y antes de entrar en cada uno de los materiales, pincho aquí. De tal manera que se me abre, digamos, una biblioteca, pero de cerramientos, con todos los cerramientos. Fijaros toda la cantidad de cerramientos que hay. Vamos a ir a esos que habían. Vamos a poner bloque picón. ¿Has visto uno por ahí? Estos mismos. Fijaros, este mismo. Oh, estos. Cualquiera de estos, vamos. Aceptar, aceptar. Y ya lo tengo aquí.
lo tengo aquí en mi proyecto, ¿veis? En este caso le he puesto, lo he traído por otro, pero si yo quisiera cambiarle el nombre, pues se lo cambio. Así que pongo aquí cerramiento Valero, aceptar, fijaros, ¿ves? Cerramiento Valero y es este. Bueno, ya veis que es muy sencillo, aquí más directo porque el programa ya tiene implementado el botón, ¿de acuerdo? Como decía al principio, para C3X estamos ya desarrollando el complemento, dos de ellos, uno de dar acceso a la biblioteca de materiales muy parecido que el de Cipeten que acabamos de ver, y el otro será una herramienta para calcular puentes térmicos muy interesante, muy parecida a la que tenemos en la página web. Bien, son y 47, no hemos llegado a los 50 minutos. Por mi parte, la exposición está finalizada. Voy a poner la última hoja, la última página para que se vea mi correo electrónico y mi teléfono por si tenéis alguna duda. Creo que en el chat no hay ninguna pregunta, me confirman mis compañeros. Pues nada, agradecer la asistencia, recordar que te enviaremos emails con todos los enlaces de descarga, y cualquier proyecto que queráis enviar para poder estudiarlo, proponeros cosas, etcétera, solo tenéis que enviarlo por correo y nuestro departamento técnico lo va a estudiar y os va a dar soluciones más óptimas que podamos siempre, ¿de acuerdo? ¿Me dicen que hay alguna pregunta? No. Están escribiendo. Pues nada, vamos a esperar. Me voy a sentar allí porque allí las veo. Ah, vale, muchas gracias. Pues igualmente. Y nada, lo dicho, quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta y nos vemos en próximos webinars. Muchas gracias. Un saludo.